Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde un lugar en las montañas cercanas a San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo 26 de junio del año 2026, y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. Muy bien, como es mi saludo de todo aprecio, deseo que estén bien y que seamos miembros de la bendición de Dios para todos y cada uno de los que estamos viéndonos y oyendo. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, muy especial, diría, muy delicado, pues, pero especial. El título del sermón se llama El misterio de Cristo revelado por el Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? Porque al mencionar la palabra misterio, como lo conocemos comúnmente, pues, son de esas cosas que dan miedo y todo eso. No, de ninguna manera. Aquí es una parte bíblica y una parte en donde revela cuál es ese misterio que Pablo está hablando aquí en la localidad de Éfeso y para los efesios que están allí. Bueno, primero tenemos que creer y demostrar que es un misterio en la Biblia. Entonces, el misterio que está hablando Pablo aquí es que para aquel tiempo en el que los judíos, fíjese bien, los judíos, adoraban y amaban a Jehová de los ejércitos, y eso está maravilloso. En los profetas que se leen en el Antiguo Testamento, usted verá que ninguno de ellos, ninguno de los profetas, ninguno de todos los que aparecen en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos mencionó la iglesia. Mencionaban pues que vendrá un día terrible y todo eso, los juicios que vienen para la humanidad, pero nunca ellos hablaron de la iglesia. Entonces, ese misterio que Pablo está revelando hoy es ese, la iglesia. La iglesia ganada y hecha por Cristo. Los judíos nunca lograron entender eso, de que Dios, en su inmensa sabiduría y misericordia, hizo de dos pueblos, o sea, los judíos y los gentiles, un solo pueblo. Y eso no lo podían ellos entender ni creer. Ese un solo pueblo es la iglesia, comprada con sangre divina, comprada por Jesucristo. Ellos no lo sabían. Nunca les fue revelado, porque así Dios lo manifestó. Entonces, hermanos, entendamos de una sola vez, y más fácil si quiere, que ese misterio, que es una verdad bíblica en este caso, que no había sido revelada, pero hasta hoy, eso que no estaba, no lo habían mencionado los profetas, hasta hoy, en el tiempo de aquí de que está escribiendo Pablo, se revela ese misterio. ¿Cuál es el misterio ese? La iglesia, ganada por Jesucristo. Vámonos pues al versículo 1. Dice Pablo, Efesios 3:1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo, en este momento que está escribiendo, no es que estaba prisionero, sino que se consideraba él prisionero de Cristo. Él estaba y se sentía y se alegraba de que estuviera en Cristo, por Cristo, sirviéndole a Cristo. Él se declaraba prisionero de Cristo, como lo lee en el versículo 1. Por vosotros, dice, los gentiles. Ahí está
aclarando que la iglesia en este momento se estaba revelando es los gentiles. Y entonces vamos a ver lo que dice Pablo en el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Bueno, ¿y cuál es esa manifestación de la gracia, la administración, o sea, el cuidado, la predicación y las demás instrucciones acerca de la gracia de Dios? O sea, la gracia de Dios es una mayordomía, pues, que Dios le había dado a Pablo. Y a Pablo, pues, le fue encomendada como ministro de Dios, o sea, proclamar la gracia. Y ahí está la gracia, esa gracia que unía a judíos y gentiles en un solo cuerpo. Entonces, esa administración, esa dispensación, esa gerencia, pues, ese cuidado, Pablo no escogió la administración de su apostolado o ministerio por sí, sino que Dios se lo dio a él para que predicara la gracia de Dios, predicara a Jesucristo, predicara a la iglesia. Entonces Dios en su soberanía lo comisionó a Pablo con el llamado, con los dones espirituales, las oportunidades que le dio, el conocimiento y la autoridad que Dios le dio para que administrar Pablo como apóstol de Jesucristo a los gentiles. Ya va a ver donde dice que él se separa, pues como no quisieron oír nada del evangelio, entonces él se queda bien, ustedes no quisieron, dice, entonces no, me voy a predicar a los gentiles. Entonces vámonos al versículo 3, dice, esa gracia, esa revelación que Dios le dio, dice en el 3, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Bueno, ese misterio, ¿cuál será ese? Dice, ese misterio que Dios le está dando a Pablo, lo dice acá, dice, mire, Hechos 22, 21, dice, pero me dijo Jesús, está hablando Pablo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. A ellos se le fue enviado. Y entonces, esto que está declarando Pablo, entonces hay otra frase también, mire, en Hechos 26, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, le dijo Ananías a Pablo, porque para esto he aparecido a ti, Jesús a Pablo, para eso me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahí está hoy ya revelando Pablo, miren, Dios me encomendó que viniera y estuviera predicando en todas estas naciones a ustedes los gentiles, porque los judíos no lo han querido recibir. Bien, espero que nos vayamos entendiendo porque hay que ir con cuidado para dar a conocer. Versículo 4, oiga lo que dice. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí está lo interesante, el misterio de Cristo. Entonces, bien, vamos a ver pues cuál le está diciendo Pablo a los Efesios. Espero que puedan ustedes entender esto que les estoy diciendo. Mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este conocimiento del misterio de Cristo es la iglesia revelada, que Dios, de dos pueblos, repito, judíos y gentiles, creó una sola iglesia. Que esa es el misterio. Eso para los judíos era un golpe, un choque. Y para los gentiles, y caramba, eso no lo sabíamos. Nosotros conocíamos que la salvación era para los judíos. Bien, entonces mire usted, este misterio
eran verdades que no habían sido declaradas a los apóstoles, pero más adelante fueron reveladas en el Nuevo Testamento, y esas revelaciones se le llama misterio. O sea, lo que no se dijo en el Antiguo Testamento, pero Pablo lo estaba hablando no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Esa es una revelación que nunca se dijo. Por ejemplo, judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo por virtud de Jesús. Entonces, Pablo no solo escribió sobre el misterio de que Cristo y que los judíos y gentiles se volverían uno solo ante Dios por medio de Jesucristo, sino que también explicó y aclaró esa verdad en ese momento. El apóstol sabía que el conocimiento espiritual, ojo aquí mis hermanos, el conocimiento espiritual debe estar antes para la aplicación práctica de la doctrina bíblica. Lo que no se entiende algunas veces y no entendían los judíos y los gentiles en aquella época, hasta que Pablo se lo reveló, que este es el misterio de Cristo. Vamos a ver cuál es ese misterio también. Versículo 5. Misterio, dice, que en otras generaciones, ahí está, ¿ve?, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Qué hermoso ahí, por el Espíritu. Fíjese bien que en un momento que estuvo Pablo y Bernabé, dice que les estaba hablando a la gente, se dice en Hechos, en el capítulo 13 y en el versículo 46 y 47, ahí está demostrado. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a ustedes los judíos, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la verdad eterna, Jesucristo, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Como ustedes no quieren, nos vamos a ir a predicarles a Jesucristo, a los gentiles, acerca de la salvación. Mire el versículo 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor, ¿ve?, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí está el misterio que Pablo ya empezó a revelar. Y empezó por los gentiles, porque los judíos habían rechazado completamente a Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, no querían saber nada de ello. Repito entonces pues el versículo 5. Misterio que en otras generaciones, para que nos entendamos mejor, en el Antiguo Testamento no se dio a conocer a los hijos de los hombres, a los judíos, como ahora, aquí está, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo, Él dijo que los guió y los acompañó para revelar esa verdad. Entonces ya entendemos que Dios no les había revelado nada en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, para que nos entendamos bien, Dios por medio de Jesucristo y Jesucristo por medio de sus apóstoles, entonces empezaron a predicar que Dios de dos pueblos, gentiles, judíos y gentiles, iba a ser uno que se llamaba la iglesia. Y ahí está el gran choque. Entonces miren lo que dice el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que los gentiles, que antes no tenían ningún derecho de nada, solo los judíos se declaraban dignos
y con derecho propio de todas las bendiciones de Dios. Entonces aquí Pablo les declara que por medio de Jesucristo, los gentiles, los que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, coherederos es que tienen las mismas bendiciones y todo lo que Dios, Jehová de los ejércitos, le había otorgado a los judíos. Entonces, hoy por medio de Jesucristo, también todo lo que tenían los judíos de bendiciones y parabienes, se los traslada también a los gentiles, que somos nosotros. Y somos también miembros del mismo cuerpo que es Jesucristo, la iglesia. Y también somos, dice, coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio que estaban predicando Pablo y los demás en aquella ocasión. Entonces, dice en el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces Pablo dice, a mí Dios me declaró eso, me lo dio. Vamos a ver si le encuentro esto. Aquí está, mire, en Hechos capítulo 26, 16, creo que ya lo acabamos de ver, pero bien, no importa. Donde le dice Jesús, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, ningún hombre podía hacerse ministro sino Dios, su ministro, Jehová de los ejércitos, eran los profetas. Dios se manifestaba a los profetas y los profetas al pueblo. En este caso es Jesucristo, se manifiesta a sus apóstoles y los apóstoles a los gentiles y al pueblo y a los judíos también. Y entonces Jesús lo hizo ministro del evangelio a Pablo para que le fuera predicado a los gentiles. Y dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, según el poder del Espíritu Santo, guiando y enseñando a Pablo para predicar a ese misterio que hoy ya se estaba revelando. Ese misterio es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y entonces la iglesia es de Cristo. Bendito sea Dios, pues, que hoy entendemos que por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, por su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, por nosotros, por Él hemos sido salvos. Bendito sea Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.